espirituales, ok. Los dones espirituales. ¿Y qué es un don, por cierto? Los niños ya se pueden subir a su clase. ¿Qué es un don espiritual? Un regalo de Dios. Ok, ok, eso es cierto, pero ¿qué más es? ¿O en qué incluye ese don espiritual? Bueno, ese es el propósito, son para la edificación de la iglesia, pero ¿qué será un don? Exactamente, mira, es una habilidad o una capacidad sobrenatural que Dios ha dado a ciertos creyentes para que ellos puedan precisamente a través del ejercicio de ese don edificar a los hermanos de la iglesia. Ok, muy bien, palomita, ¿verdad? Bueno, la Biblia menciona 18 dones espirituales diferentes. Bueno, de hecho menciona más, pero de esos dones, a veces, como lo vamos a ver el día de hoy, en diferentes lugares de la Escritura, con un nombre diferente, hace referencia al mismo don. Entonces la gente a veces saca una cuenta que son 22, que son 25, que son 19. No, son 18 dones. Y hoy vamos a aclarar precisamente porque uno de los dones que vamos a ver hoy, ese don se menciona con tres nombres diferentes, ¿eh? Entonces la gente puede pensar que son tres, pero no, en realidad es uno. Vayan conmigo, por favor, a la Escritura, en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo número 12, y vamos a leer de los versículos 21 a 25. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 21 a 25. ¿Ya llegaron ahí? Dice así la palabra: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundancia, honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Bueno, ¿de qué está hablando Pablo? Está hablando de eso, ¿eh? De que todos los dones espirituales dentro de la iglesia son dones complementarios. Todos son importantes, todos tenemos como iglesia la necesidad de recibir los beneficios de los hermanos que ejercen esos dones, todos. O sea, por ejemplo, aquí Pablo lo hace una alegoría, ¿verdad? Hablando del cuerpo. Nadie le puede decir a su cuerpo, oye, pie, ¿verdad? Aunque un día te duelan los pies, no, nadie le dice a su pie, ¿verdad? Ya no te necesito y me lo voy a cortar, ¿no? O a su ojo, a su mano, no. Todos los miembros de nuestro cuerpo son importantes, tienen una función, ¿verdad? Salvo, por ahí dicen algunos que el apéndice, ¿verdad? Muchos doctores dicen que el apéndice no sirve para nada, que precisamente deberíamos de no tener apéndice, eso es lo que dicen algunos doctores. Pero salvo eso, que digamos es un don, ¿verdad? Digo, es un órgano del cuerpo que está ahí con este tipo de cosas, el resto de nuestros órganos, todos son súper necesarios en el cuerpo, todos, absolutamente todos. Lo mismo en la iglesia. Todos los dones son importantes, es de vital importancia, como yo les comenté en los primeros mensajes acerca de este tema, que tenemos que conocer cuál es nuestro don, con qué te bendijo Dios, con qué don espiritual, y no es para que yo tengo un don, o tengo dos, o tengo tres, o tengo tantos dones, sino para ejercerlo, para saber cómo puedo servir de una mejor manera dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Porque imagínense ustedes, por ejemplo, si tú en una empresa donde trabajas necesitas un contador, es decir, una persona, ¿verdad?, que le guste estar todo el día sentado ahí, ¿verdad?, viendo cuál es la naturaleza de las cuentas, si son acreedoras, ¿verdad?, etcétera, y todo lo que lleva un contador. Si tú necesitas un contador, una persona con esas características, que le apasione, que le guste, ¿verdad?, estar ahí encontrando las diferencias que hay, bueno, pues tú no vas a contratar un pintor, ¿verdad?, para que haga eso. O no vas a contratar un cantante, o no vas a contratar un deportista, que obviamente pues, sus características y habilidades son otras totalmente diferentes a un contador. Bueno, es lo mismo en la iglesia. En la iglesia, los trabajos que se desempeñan debiesen estar acordes a nuestro don. Y si a ese don lo juntamos con nuestras habilidades naturales que ya podemos tener, vamos a tener un ministerio más efectivo. ¿Okay?
Imagínense que en una iglesia pusieran a una persona que no le gusta hablar en público, ¿sí? Por más cursos que ha tratado de oratoria, ¿verdad?, que ha tomado, que se ha preparado, etcétera, pero es una persona que no le gusta hablar en público y lo pones a dar las clases grupales, pues va a ser una persona que le va a costar trabajo. Yo les decía en algunas de las predicaciones, no porque un hermano haya estudiado la licenciatura en matemáticas va a ser un experto en el libro de números, ¿verdad? No puede ser así. O porque uno de nuestros hermanos, ¿verdad?, trabaja en el Tribunal Superior de Justicia, ¿verdad?, ahí con la gente que imparte la ley y todo eso. Bueno, pues él no, por eso va a tener aquí el trabajo en la iglesia de estar juzgando a todos, ¿verdad? No es así. Entonces nosotros es importantísimo que conozcamos cuál es nuestro don. Bueno, en este pasaje ya vimos la gran importancia, que todos los dones son importantísimos para el crecimiento de la iglesia. Si una iglesia ejerce sus dones, esa iglesia va a crecer, esa iglesia va a prosperar espiritualmente y esa iglesia va a estar más capacitada para cumplir su labor final, que es alcanzar al mundo perdido con el evangelio de Cristo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el día de hoy los últimos 4 dones espirituales, y que por cierto, estos 4 dones sí son permanentes, es decir, sí están vigentes en el día de hoy. Y el tema de hoy es los dones permanentes auxiliares, así se les llama a estos dones. El primero de ellos, bueno, ahí en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo número 12, en el versículo 28, Pablo dice lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo número 12, versículos 28, dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, que ya lo estudiamos, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan. Bueno, los que ayudan, este don también se conoce como el don del servicio o don de ministrar. Fíjense, este don tiene 3 nombres: don de servicio, don de ministrar o don de ayuda. En Romanos capítulo 12, versículo 7, para los que toman notas, a ustedes lo van a encontrar ahí. Bueno, el don del servicio es el don que tiene el alcance más amplio dentro de la iglesia. Este don del servicio ayuda, colabora, contribuye para que el resto de los dones puedan ejercer muy bien su eficacia dentro de la iglesia de Cristo. El don de ayuda, de administración o servicio funciona en cualquier área dentro de la iglesia, pero también funciona fuera de la iglesia, a diferencia de otros dones. Este don del servicio es un don imprescindible en la vida de todas las iglesias, en la vida. El don de ayuda o ministración es la capacidad, y esta es la definición, la capacidad sobrenatural dada por Dios para proveer diferentes servicios y así suplir las necesidades de la iglesia y de los hermanos en diferentes situaciones. Fíjense, tiene una definición más grande que todos los demás dones, ¿ok? Nuevamente lo repito para los que toman nota. El don de ayuda, de administración o de servicio es la capacidad sobrenatural dada por Dios a algunos creyentes para proveer de servicios para otros hermanos de la iglesia, para otros hermanos o para la iglesia en general, ¿ok? Ahora, los ministerios en la iglesia tienen múltiples necesidades. Por ejemplo, el don aquí del ministerio infantil, de la educación para los niños. Bueno, hay una persona que es el maestro o la maestra. Bueno, pero para que esa persona pueda ejercer su don de la enseñanza con los niños, pues necesita varias cosas. Por ejemplo, ¿qué necesita? Que alguien venga y le limpie su salón, ¿no? Que alguien le acomode sus sillas. Y necesita obviamente pues también que en la iglesia, ¿verdad?, la iglesia destine fondos para comprar los materiales suficientes para que ella pueda impartir sus clases a los niños. ¿Okay? Entonces, si ustedes se dan cuenta, necesita la colaboración de otros dones para que de otros dones, y esos otros dones, por eso se llaman dones auxiliares, es decir, colaboran o contribuyen para que otro don pueda salir adelante, para que otro don se pueda efectuar. En la Biblia encontramos ejemplos que tuvieron este don del servicio. Les voy a dar las citas y por cuestión de tiempo yo les pido de favor que los lean en su casa. Bueno, 2 de esos hermanos, uno de ellos es más famoso que el otro. Por ejemplo, Onésimo.
Allá en Filemón, versículos 10 al 13, encontramos que Pablo hace referencia a este hombre, ¿verdad? A Onésimo, que es uno de los de los personajes más importantes mencionados en toda esta carta de Pablo a Filemón, Onésimo. Otro es Onesíforo. Allá en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 16 y 18 al 18, encontramos toda la labor que hacía este hombre, Onesíforo, ¿verdad? Bueno, la gran mayoría de los creyentes que tienen este don del servicio no lo saben, ¿no? A veces hacen las cosas, pero no lo saben. O sea, ven una necesidad y ellos son los que primeramente se ofrecen de manera voluntaria, sin que nadie se los pida, para hacer esta labor. Un ejemplo de eso. Imagínense que un hermano está enfermo y ese hermano enfermo en su casa no tiene quien le haga de comer, no tiene quien le vaya a pagar los servicios, no tiene quien lo ayude y esa persona tiene que estar en cama y no tiene familiares. Bueno, las personas que normalmente tienen el don del servicio son los primeros que se acomidan, ¿va? Le hablan por teléfono a ese hermano, le dicen, oye hermano, yo sé que estás pasando por esta enfermedad, ¿en qué te ayudo? ¿Cómo te ayudo? Y ahí están, ¿verdad? Pueden incluso preparar la comida, llevársela, decir, mira, no te preocupes, dame tus recibos, yo te los voy a pagar, ¿verdad? Al banco o tengan que hacerlo, no te preocupes. Estos hermanos a lo mejor tienen también, dicen, no te preocupes por la limpieza de la casa, yo la hago, ¿sí? No te preocupes, ya vine y empiezo a limpiar. Y son hermanos que están viendo las necesidades y, como dicen por ahí, se acomiden para hacerlas. Nadie se los dice, ellos solitos se ofrecen para hacerlos. ¿Ok? Este don, muchos cristianos lo tienen y no saben que tienen el don del servicio, pero aquellas personas que están recibiendo sus beneficios por estar siendo los receptores de este don, sí lo sabemos. ¿Ok? Este don, y algo muy importante, la gran mayoría de cristianos tienen este don. ¿Ok? Tienen este don y ni siquiera lo saben. ¿Ok? Este don funciona a veces públicamente. Por ejemplo, cuando aquí decimos, hermanos, se acabó el servicio, ayúdenos por favor a acomodar las sillas. Muchos de nosotros no tenemos el don del servicio y ¿qué hacemos? Bueno, me voy a saludar aquí al hermano Javier, me pongo a platicar con él, me salgo, etcétera, ¿no? Pero los hermanos que sí tienen este don, ¿qué hacen? Agarran, acomodan las sillas, las dejan aquí y de repente ya está todo acomodado. Ya está todo listo. Ni siquiera chistaron. Bueno, este don a veces se ve así públicamente, otras veces no se ve. Otras veces se hace tras bambalinas, ¿verdad? Solamente los hermanos que hicieron ese servicio saben que lo hicieron y aquellos que de una u otra manera se enteraron, ¿verdad? Por ejemplo, hoy ustedes vinieron, encontraron aquí la iglesia limpiecita, ¿no? Sillas acomodadas, baños limpios, etcétera, etcétera. ¿Quién lo hizo? Los hermanos que lo hicieron. Es una bendición para Dios que lo hayan hecho, ¿no? ¿Quién lo sabe? Ellos y Dios. Y uno que otro. Y no necesitas saberse, hermanos. ¿Por qué? Porque acuérdense lo que dice la Escritura, ¿verdad? O sea, que lo que tú, alábete el extraño y no tu propia boca. ¿Okay? A veces nosotros como cristianos hacemos algún servicio para Dios y queremos que nos reconozcan, recibir la gloria, que nos mencionen. Hermanos, ese es un grave error. Ese es un grave error que se comete. ¿Por qué? Porque obviamente estás recibiendo tu recompensa de los hombres. Mejor que no lo sepa nadie. ¿Y quién te va a dar la recompensa? Dios, ¿verdad? Es lo más importante. A veces yo les digo en bromas a hermanos, ¿verdad? Que hacen un servicio y por error públicamente lo dicen, ¿no? Hermano, yo les digo, no conviertas tu oro en hojarasca. Déjalo así. Déjalo en oro. Ya hiciste un servicio, nadie se enteró, es para Dios. Déjalo así convertido en oro. Para Dios es un oro. ¿Para qué lo dices tú si no es necesario? Estás convirtiendo tu oro en hojarasca, ¿no? No lo conviertas. No conviertas tu oro en hojarasca. Déjalo ahí, ¿verdad? Como oro para Dios. Igual, hay muchos hermanos que a lo mejor le ofrendan, ¿verdad? A alguien. ¿Y quién lo sabe? Pues nadie. O a lo mejor solamente lo sabe el hermano que está siendo beneficiario de esto. No necesita saberlo nadie, ¿verdad? Con que lo sepa Dios, Dios te va a recompensar en público. ¿Okay? No conviertas tu oro en hojarasca. Déjalo en oro, así como Dios lo produjo en tu corazón. Ok. Ahora, para las personas que tienen el don de servicio y para que este don se ejerza de una manera eficaz, tienen que observar dos cosas bien importantes. Primero, tienen que hacerse en amor, así como las ofrendas. ¿Qué dice Pablo? Que nadie ofrende por necesidad. Es decir, bueno, pues como veo aquí, ¿verdad? Que nadie se ofrece aquí a acomodar las sillas,
pues yo lo hago, ¿verdad? Aunque lo hago de mala gana y todo eso, ni me interesa hacerlo. Pues mejor no lo hagas, ¿verdad? Tienes que hacerlo motivado por amor, no motivado por la necesidad o motivado para que no digan, ay, ¿qué van a decir de mí? No, no, si es así, no lo hagas, porque eso ni te beneficia a ti espiritualmente, ni le sirve a Dios, ¿verdad? Entonces, el don se tiene que ejercer con amor, motivado por amor. Y segundo, las personas que son dotadas por Dios con este don tienen una capacidad excepcional de cubrir necesidades. Cubren muchas necesidades. Son personas sin que uno les pida, sin que uno nada, cuando hay una necesidad siempre se ofrecen. Pastor o hermano, ¿en qué le ayudo? ¿En qué puedo servir? Colaboro. O sea, toma la iniciativa. No necesitan pedírsele las cosas. Entonces, estas personas tienen una capacidad excepcional para cubrir necesidades de muy diferente índole. Las necesidades que podemos tener como seres humanos y como personas son prácticamente ¿qué? Ilimitadas. Son ilimitadas. Y obviamente los hermanos que tienen este don del servicio se encargan de suplirlas. En algún tiempo, en una de las iglesias donde yo pastoreaba, llegó por primera vez una persona que no tenía piernas, ¿sí? En un accidente que tuvo, se las tuvieron que amputar sus dos piernas, pero era una persona que cuando llegó ahí, pues en la iglesia no teníamos pues prácticamente nada para poder, de hecho, desde que entrara a la calle, para poder, ahora sí que entrara, cruzara la banqueta, luego entrara al local y luego se pudiese acomodar en medio del local, pues no había ni instalaciones ni nada, y tampoco había quien lo fuera a traer. Y uno de los hermanos que tenía el don del servicio, él sin que nadie le dijera se puso de acuerdo con esa persona y él iba a su casa, lo traía y terminando el servicio lo llevaba. Y empezamos así. Y luego esa persona que tenía esta capacidad diferente, le empezó a compartir a otras personas como él y al rato ya eran varias personas, ya eran un par o dos o más personas que tenían esto y que llegaban a la iglesia, ¿verdad? Porque decían, en esta iglesia sí se atiende a las personas que tienen estos problemas. Y este tipo de servicios, ¿quién lo hizo? Pues este hermano que tenía el don del servicio. A nadie más se le ocurrió poder hacerlo, ¿no? Y así como es, entonces, hermanos, las necesidades que tenemos de servicio son prácticamente infinitas. Pero los hermanos que tienen el don de servicio tienen que estar viendo, y lo ven de una manera sobrenatural. Entonces tienen que hacerlo. Ok. Ahora, algunos ejemplos para servir así, y digo esto los listo nada más porque algunas personas a veces piensan, bueno, ¿yo en qué puedo servir dentro de la iglesia? Bueno, hermano, aquí, por ejemplo, en esta iglesia local se necesita personas para limpiar, ¿verdad? No solamente para los domingos, sino también para los viernes que hay estudio, para cuando es reunión de mujeres, cuando es reunión de varones, personas para el servicio, para acomodar sillas, para apilarlas después del culto, para tirar la basura, para manejar el sonido. Bendito Dios que aquí tenemos personas que tienen ese don y que se han ofrecido para manejar la transmisión, para grabar las predicaciones, para tomar la temperatura, para poner gel, para ayudar a los congregantes, para que decirles dónde se sienten, etcétera, 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 ¿no? ¿Okay? Ahí hay. Pero también hay hermanos que algunos de ellos quisieran venir y no pueden, ¿verdad? Entonces, pues también podemos en alguna ocasión, y no pueden porque a lo mejor no tienen recursos económicos o porque tienen alguna necesidad que les impide caminar físicamente, y también podemos nosotros saber quiénes son y ofrecerles este servicio. ¿Okay? Yo les he dicho en algunas ocasiones una frase: el creyente que no vive para servir, no sirve para vivir. Y esto es una realidad. Todos los cristianos necesitamos involucrarnos en diferentes áreas de servicio dentro de nuestra iglesia. El llamado para servir es general. Tengamos o no tengamos el don del servicio, hermanos, todos tenemos que servir. A lo mejor no lo vamos a hacer igual que los hermanos que tienen este don, no lo vamos a hacer tan rápido, tan certero, tan preciso, pero tenemos que hacerlo, hermanos. Segundo don es el don de la misericordia. Vayan conmigo, por favor, a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo número 8. Romanos, capítulo 12, versículo 8. Dice, vamos a leer desde el versículo 5. Dice así: de manera que teniendo diferentes dones, perdón, este es el 6, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe,
si el de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bueno, este don de la misericordia que está aquí enunciado por Pablo es la capacidad sobrenatural dada por Dios para poder aliviar o contribuir a que las personas que tienen alguna especie de dolor, de tristeza, por calamidades, por miserias, por enfermedades o ansiedades u otros problemas de la vida, puedan recibir apoyo y consuelo de parte de Dios a través de estos hermanos que tienen ese don de la misericordia. Las acciones correctas y las palabras adecuadas en tiempo de crisis o de emergencia pueden y deben ser parte no solamente de los hermanos que tienen el don de la misericordia, sino de todos, pero particularmente estos hermanos que tienen el don de la misericordia lo van a hacer sin que nadie les diga, lo van a hacer de una manera totalmente natural. Okay. Ejemplo bíblico de esto, bueno, tenemos a un hombre llamado Epafrodito. Epafrodito fue la persona comisionada por la iglesia de los filipenses que, sabiendo que tenía este don de la misericordia, él estuvo muy cerquita de Pablo y lo utilizaban para diferentes cosas, para llevar apoyos monetarios, ¿verdad? Ofrendas de Filipos cuando Pablo estaba encarcelado en Roma, para hacerle diferentes palabras y para estar con Pablo, para acompañarlo. Y eso es algo muy importante, hermanos. Este don de la misericordia a veces no necesita hablar, simplemente necesita estar presente. Por ejemplo, cuando tenemos una situación de enfermedad, son esos hermanos que tienen el don de la misericordia los primeros que te están llamando para decirte: oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va tu tratamiento? O cuando llega a fallecer alguna persona, son los primeros que te están escribiendo o que están yendo contigo o que están presentes ahí. Y a veces no necesitan hablar, con que simplemente están ahí presentes, se están doliendo de todo corazón contigo. El don de la misericordia, mis queridos hermanos, es un don muy, pero muy importante. Imagínense, si el apóstol Pablo tuvo necesidad de tener a alguien a su lado, de saber que él podía confiar en alguien ahí en sus momentos de encarcelamiento domiciliario en Roma, y el apóstol Pablo, uno puede decir, bueno, pues el apóstol Pablo, ¿qué iba a necesitar, verdad? Él tenía muchos de los dones espirituales, era un verdadero hombre de Dios, un paladín, un pastor, misionero, fundador de iglesias. ¿Qué iban a estar? Pues sí, hermanos, él necesitaba. ¿Y Dios a quién le puso? A Epafrodito. Vayan conmigo, por favor, bueno, y acabo la idea. Si él necesitaba, imagínense todos nosotros. Todos los que estamos aquí, un día de la vida necesitamos que alguien que tenga el don de la misericordia esté con nosotros y nos diga una palabra que necesitamos, una palabra por Dios. Vayan conmigo ahora sí a Filipenses capítulo número 2. Filipenses capítulo número 2, versículos 25 y luego vamos a leer el 30. Filipenses capítulo 2, versículos 25 y luego nos saltamos al 30. Dijo Pablo, inspirado por Dios: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador. Dijimos que ministrador, ¿qué quiere decir? Un servidor, ¿verdad? Uno que sirve de mis necesidades. Fíjense bien, ahí estaba el versículo número 30. Porque por la obra de Cristo estuve próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que me faltaba en vuestro servicio por mí. Imagínense, este hermano, ¿verdad?, que tenía el don, ¿verdad?, de la misericordia, expuso su vida aún por servir a Pablo. Y eso es algo bien importante. Entonces, ¿cuál es el límite para nosotros para hacer misericordia por otro hermano? Pues aún en nuestra propia vida. Aún en nuestra propia vida. Hace unos años, en un congreso misionero, escuché las palabras de un hermano querido y misionero, ¿no? Y en esa tarde fuimos pastores jóvenes, ¿no?, a recibir esa instrucción misionera. Y este hermano no dijo mucho, pero de lo poco que dijo fue de un impacto bien importante. Cuando nosotros servimos a Dios, tenemos que estar dispuestos a sufrirlo todo. Y antes de llegar hasta nuestra propia vida, creo que incluso puede ser más doloroso
entregar la vida de nuestros hijos. Y esa es la convicción que tenemos algunos de los que servimos a Dios. O sea, si fuese necesario, si algún Dios de la vida, un día de la vida Dios me permite ir a ministrar a otro país, ¿verdad? Y si en eso fuese necesario que mis hijos tuviesen que padecer o llegar a sufrir o morir, yo estaría dispuesto a hacerlo, por amor de Dios. Así como los hermanos, ¿ah?, que hacen y que uno dice, es que ¿cómo es posible que se va a África, que se va a Asia, que se va a un país musulmán o a X lugar y que están exponiendo su vida y todo eso? Hermanos, eso es necesario. Y para un siervo de Dios tiene que estar consciente de que ese es el precio que un día de la vida puede pagar. Pero yo sé que lo hacen con mucho amor y con mucho cariño, porque saben que lo están haciendo para Dios. El don de la misericordia se tiene que ejercer. Imagínense qué sería del Señor Jesucristo si no hubiéramos visto su ejemplo de misericordia. La misericordia, mis queridos hermanos, les voy a decir algo muy importante. Una de las formas prácticas en las cuales nosotros vemos la misericordia es en el perdón que Dios tuvo para nosotros. Nosotros nunca nos vamos a parecer más a Dios que cuando perdonamos a la gente que nos ofende. Cuando perdonamos a alguien que le prestamos dinero y no nos puede pagar, nos hace recordar que Dios nos perdonó todas nuestras cuentas. Cuando nosotros perdonamos a alguien que nos ofendió, que nos dijo, que nos hizo, nos estamos pareciendo a nuestro Padre. Imagínense qué sería del cristianismo si el Señor Jesucristo no hubiera tenido misericordia por una mujer adúltera, si no hubiera tenido misericordia por un publicano, si no hubiese tenido misericordia, ¿verdad?, por un hombre, por las hermanas de Lázaro, por su hermano que había muerto y que estaban envueltas en lágrimas llorando. Para nosotros es así. Nosotros no le podemos decir a la gente, ¿verdad?, que se rasque con sus propias uñas. Nosotros no le podemos ni debemos decirle a la gente, no tienes necesidades, no tienes con qué suplir tus necesidades. Bueno, oraré por ti, vete, ¿verdad?, y que Dios te ayude. No, nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros somos las manos y los pies de Dios aquí en la tierra y los tenemos que hacer. Ese es el ejemplo que el Salvador tiene con todos y cada uno de nosotros. Tenemos que hacer esas misericordias porque nunca nos vamos a parecer más a Dios que cuando ejercemos la misericordia con los seres que nos están rodeando. ¿Okay? Ahora, hacer misericordia consiste en llorar con el que llora, aliviar las penas del que sufre, realizar acciones en beneficios de las personas que tienen necesidades. Situaciones en las que tú tienes que mostrar misericordia siempre, tengas o no tengas el don de la misericordia. En el fallecimiento de seres queridos, cuando alguien está enfermo, en estancias de hermanos o personas familiares en hospitales, cuando hay personas que sufren por dolores, violaciones, agresiones, por asaltos, accidentes, por gente, ¿verdad?, que no tiene que comer, por cosas materiales que a lo mejor se perdieron en un accidente, en un robo, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, hay muchísimos momentos, oportunidades para ejercer la misericordia. Cuando los cristianos ejercen su don de la misericordia, el mundo se acuerda que existe Dios. El mundo ve a Dios en ti. Tenemos que hacerlo. La misericordia, mis queridos hermanos, aunque no todos tenemos ese don, la tenemos que ejercer. Para los que están tomando notas, allá en Santiago capítulo 2, versículos 13 al 15, encontramos esto, que todos tenemos que hacer misericordia, todos sin excepción. Tengamos o no tengamos el don, tenemos que hacer misericordia. Tercero, don de dar. Y me voy a ir un poquito más rápido por cuestión de tiempo, hermanos, o al menos que se quieran quedar hasta como a las 3 de la tarde. Ustedes me avisan y yo puedo pausar. Si no, me voy a ir un poquito más rápido. Como nadie dice nada, me voy a ir un poco más rápido. Romanos capítulo 12, versículo 8. Bueno, ahí leímos, ¿verdad?, varios de los dones. Y ahí encontramos, ¿verdad?, porque sí existe un don de dar o también llamado de repartimiento. Romanos capítulo 12, versículo 8, ¿verdad? Dice, el que exhorta en la exhortación, que ya lo estudiamos la semana pasada, el que reparte con liberalidad. Bueno, este don de dar o don del repartimiento, ¿verdad?, es la capacidad sobrenatural dada por Dios para poder invertir, fíjense bien cómo lo digo, para poder invertir los bienes
sobre los cuales Dios te ha hecho administrador para un provecho espiritual. Y cuando digo bienes, no solamente me refiero a dinero, porque muchas personas dicen, bueno, es que yo no doy porque no tengo, ¿verdad? Es que yo no doy porque gano muy poquito, es que yo no doy por esto. No, hermanos, el que una persona tenga el don del repartimiento no tiene nada que ver con la cantidad de dinero o de recursos que pueda tener. No, es un error, ¿verdad?, que existe por ahí. O sea, la iglesia no es así como un levantamiento de fondos del Teletón o del Juguetón o cosas así seculares, no. Es una capacidad sobrenatural. ¿Para qué? Para que el cristiano, ¿verdad?, pueda invertir sus recursos. Y cuando digo recursos me refiero no solamente a dinero, sino a tiempo, trabajo, capacidades para extender el reino de Dios en la tierra. Un ejemplo, a lo mejor un estudiante no tiene, ¿verdad?, mucho dinero, porque la verdad de las cosas, yo fui estudiante, ¿ok? Y cuando eres estudiante, pues lo que menos tienes es dinero, ¿eh? Tienes muchas ganas de cambiar al mundo, de transformar, de hacer muchas cosas, de viajar, pero lo que menos tienes es ¿qué? Dinero. Pero a lo mejor tienes capacidades. Y esas capacidades tú las puedes ofrendar. Puedes, por ejemplo, si sabes inglés o francés o un idioma, enseñarle a personas que quieren irse de misioneros a su lugar y se las puedes enseñar gratis. ¿A poco no? Y ahí estás ejerciendo. Entonces, tú no estás dando dinero, pero sí estás dando tu trabajo, tu tiempo. Y lo mismo, ¿verdad? A lo mejor tú eres, no sé, cualquier profesión y dices, bueno, yo tengo esta profesión y a lo mejor no tengo dinero por la economía. Bueno, puedes donar, ¿verdad?, cierto tiempo, mejor dicho, ofrendar cierto tiempo de tu trabajo, de tus talentos para la iglesia, para la obra de Dios. Entonces, hermanos, quitémonos de nuestra mente que el que tiene el don del repartimiento es una persona que tiene mucho dinero, no, sino que es una persona que ha recibido el don y que es capaz de ver, ¿verdad?, cómo invertir ese dinero, ese tiempo, esos recursos, esas capacidades en proyectos, en cosas espirituales que van a dar un rendimiento o una inversión espiritual. Eso es lo que tiene este don, ¿ok? Este don normalmente lo encontramos muy clarito en el libro de los Hechos. Allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículos 34 a 37, vayan conmigo por favor, encontramos el ejemplo típico, ¿verdad?, de un hermano que tenía este don. Hechos capítulo 4, versículos 34 al 37. ¿Ok? ¿Ya llegaron ahí? Dice, vamos a leer desde el 32 para tener contexto. Estamos hablando de la primera iglesia de Jerusalén. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Cosa única de la iglesia, ¿verdad?, de allá de Jerusalén. Esto no quiere decir que así se tenga que hacer hoy en día, ¿eh? Okay. Pero ahí va lo importante. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o cosas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles les pusieron por sobrenombre Bernabé, ¿sí se acuerdan de quién es Bernabé, verdad? El compañero de Pablo, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermano, ese es un claro ejemplo. Este hermano Bernabé, que más adelantito iba a ser el compañero de Pablo en su primer viaje misionero, tenía este don. ¿Y cuál era la usanza de aquel tiempo en la primera iglesia? Bueno, pues si yo tengo 5 túnicas y nada más ocupo 2, pues vendo las otras. ¿Y qué hago con eso? Lo ofrendo. Si yo tenía ciertas tierras y todo eso, las ponía a trabajar, y de lo que producía ofrendo o vendía una heredad, como aquí en el caso, y lo hacía. Ese es un ejemplo, ¿verdad?, de cosas materiales, de cómo se ejerce el don. Pero como yo les decía, no solamente es con cosas materiales, sino también es con mi tiempo, mis conocimientos, mis talentos, mis habilidades. ¿Ok? Y nosotros conocemos un versículo que lo usamos aquí, creo que están todos los sobrecitos, ¿verdad? Segunda de Corintios 9, 7, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan qué dice? ¿Qué dice?
Cada quien dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Ok, entonces lo que le demos a Dios, hermanos, no solamente lo que sea dinero, lo que sea tu talento, tu tiempo, tus habilidades, todo, lo tienes que hacer como con alegría, ¿verdad? Esa es la manera, de una manera generosa. Dios no se limita, ¿verdad? En cómo nos bendice, o Dios se limitará. Por ejemplo, Dios te dirá, bueno, mira, a ver, hermano Jacinto, tú para suplir, ¿verdad?, las necesidades de tu casa son 2,000 pesos para la renta, 200 de luz, 100 del agua, 400 de alimento. ¿Van llevando la cuenta? ¿No? ¿No la van llevando? Vayan llevándola. Si no me va a faltar a mí, ¿no? 2,700, vamos, 2,700. Y bueno, 300 para gastos extras. Dios no te dice, a ver, tú, hermano Jacinto, como nada más necesitas 3,000, aquí están los 3,000 y se acabó. Dios te dice así. ¿Sí? ¿A quién le dice Dios así? Ten esto y no te doy nada más. Dios no es así, hermanos. Dios siempre nos suple mucho más abundantemente de lo que nosotros siquiera nos imaginemos, o sea, muchísimo más. Entonces, si Dios es así, de fiel y generoso, ¿por qué nosotros no somos fieles y generosos? Evidentemente, los hermanos que tienen el don de dar o de repartimiento, pues para ellos es mucho más fácil hacerlo, ¿eh? Pero todos, aunque no tengamos ese don, hay que hacerlo. Hermanos, como dijimos hace rato, necesidades hay muchas. Muchísimas necesidades. Hay más necesidades de lo que nosotros, de recursos para poder suplirlas. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que estar siempre pensando en eso. Ofrendar, dar, permite, entre otras cosas, que se expanda el evangelio en este mundo, traducir la Biblia, ¿verdad?, a otros idiomas, establecer iglesias en diferentes lugares, sostener a pastores y misioneros, dar de comer a personas enfermas, a personas que no tienen necesidad. Ahorita tenemos oportunidades maravillosas, ¿no? En iglesias donde no tienen esta visión misionera, pues se están privando de la gran bendición. Qué bueno, gracias a Dios por la familia Handal, y qué bueno que nosotros podemos ayudarles. Qué bueno que haya pastores en Cuba y qué bueno que podemos ayudarles nosotros. Qué bueno que esté el hermano Sivitri, ¿verdad?, allá en Coycoyán de las Flores, y que nosotros podamos apoyarles. Hermanos, hay gente que está dando su vida para Dios. Nosotros lo que menos pudiésemos hacer es dar algo para contribuir. ¿Ok? Tenemos que hacerlo, hermanos. Tengamos o no tengamos el don de dar o de repartir. ¿Ok? Bueno. Seguimos adelante. Y con esto terminamos. Don de la administración. Vayan conmigo o regresemos todos juntos a Romanos capítulo 12, versículo 8. Romanos capítulo 12, versículo 8 dice: el que exhorta en la exhortación, que ya lo estudiamos; el que reparte con liberalidad, lo acabamos de estudiar; el que preside, ahí está, ¿okay?, con solicitud. Lo que Pablo llama presidir significa administrar, dirigir o gobernar. En varios versículos de la Biblia ustedes van a encontrar ese don con todos estos nombres, ¿verdad? Digo que luego por eso a veces los cristianos se confunden y dicen que que hay muchos dones, pero no, es el mismo don. El don de administrar, gobernar o dirigir o administrar es el mismo, que aquí se llama, ¿cómo se llama? Presidir, ¿verdad? Es una capacidad sobrenatural dada por Dios a ciertos cristianos para administrar las iglesias o partes de la iglesia, ¿verdad? No solamente la iglesia en general, sino también partes. A lo mejor puede ser misiones, a lo mejor puede ser escuela dominical, a lo mejor alabanza, etcétera, 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 ¿no? O sea, es un don que tiene múltiples áreas de aplicación. Ok, entonces esta capacidad sobrenatural dada por Dios siempre va a buscar el bienestar de las personas, o sea, que las personas puedan desarrollarse, crecer y que ese trabajo pueda rendir muchos frutos. Los creyentes con este don están capacitados con una organización extrema, están capacitados con dirección y tienen cierta visión. Pueden ver más allá de lo que cualquiera de nosotros podemos ver porque no tenemos ese don. Ahora, este don de administración no tiene que confundirse, ¿verdad? Así como yo les decía, a veces pensamos que, bueno, yo a lo mejor estudié, ¿verdad? Me aventé mis 6 años de primaria, 3 de secundaria, 4 de normal, estudié para maestro y por eso yo soy maestro. Y sí, a lo mejor eres en tu profesión secular, eres un profesor, eres un maestro, pero eso no quiere decir
que tú en la iglesia tengas el don de la enseñanza para las cosas espirituales y que tengas que estudiar. Es lo mismo. Hay personas que pueden estudiar esta carrera de administración o ciencias administrativas, como se les llama, o cosas así, o administración financiera, hotelera, o no sé, con cualquier especialidad. O sea, si tú estudias eso y además tienes el don de la administración, pues qué bendición, porque vas a ser muy efectivo o súper efectivo. Pero si no, no tienes que confundirlo. Que si porque tú estudiaste esto, necesariamente Dios te haya dado exactamente el mismo don espiritual. A lo mejor tienes otro, ¿ok? Los hermanos que tienen este don no deben de pensar que por tener este don se tiene que hacer lo que ellos digan, ni tampoco tienen que ejercer señorío por sus hermanos en Cristo, sino tienen que aprovechar los dones y talentos de sus hermanos para hacer una iglesia o un área de la iglesia más eficiente. ¿Ok? Hermanos, este don, para los que están tomando notas, lo van a encontrar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4:12, Primera de Timoteo 5:17, Hebreos 13, versículos 5 y 17, y Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. ¿Okay? Bueno, ahí están las citas bíblicas. Ahora, hasta aquí hemos visto los 18 dones espirituales. Yo espero que tú te acuerdes de ellos. Bueno, yo sé que igual no te acuerdas, pero pues yo traje mi tarea, ¿verdad? Se los voy a enumerar. ¿Okay? Los 18 dones están divididos en dos grandes grupos. Primero dijimos los dones temporales. Y los dones temporales se dividen a su vez o se subdividen en dos grupos. Los primeros se conocen como dones de revelación. Dijimos que son sabiduría, ahí para los que están tomando nota, conocimiento o ciencia, que es el mismo, apostolado, profecía, hasta ahí. Esos son los dones de revelación. Luego tenemos dones confirmatorios o milagrosos. Y ahí encontramos el don de discernimiento de espíritus, el don de fe, sanidades, milagros, hablar en lenguas e interpretación de lenguas. Okay. Esos dones dijimos que son ¿qué? Temporales, dados por Dios en la primera etapa de la iglesia, ¿verdad? Cuando apenas Dios estaba dando la revelación que Él quería para nosotros, la revelación especial, es decir, las partes de la Biblia, los libros del Nuevo Testamento para nosotros. Ahí está. Bueno, desde que empecé hace una hora. Los confirmatorios, don de discernimiento de espíritus, fe, sanidades, milagros, lenguas e interpretación de lenguas. Ok. Y el siguiente grupo de los dones, que son los dones permanentes, es decir, los dones que fueron dados una vez establecidos, ¿verdad? Las bases de la iglesia y de ahí en adelante y que siguen vigentes hasta hoy. Los dones temporales terminaron por allá del año 100 de nuestra era, cuando estuvo completo ¿qué? La palabra de Dios. Apocalipsis fue el último libro de revelación especial dado por Dios para los hombres, su voluntad, su pensamiento, sus planes, aquí está. Bueno. Y los dones permanentes. Los dones permanentes igual se subdividen en dos grupos. El primero dijimos que son los dones orales, que son el evangelismo, la enseñanza, pastor maestro, la exhortación. Esos son los 4 dones orales permanentes. Y los que acabamos de ver el día de hoy, que son los dones auxiliares o permanentes auxiliares, que son el don de ayuda, de administración o servicio. Todos estos 3 son el mismo. La misericordia, el don de repartimiento y la administración. Ahí están. Esos son los 18 dones espirituales. Ahora sí, les voy a hacer la misma pregunta que les hice hace un mes que empezamos con este tema. Yo espero, ¿verdad?, que ustedes, si no tuvieron la oportunidad de estar aquí presentes, bueno, si hayan visto todos los videos o se hayan conectado, ¿verdad? Yo les hice una pregunta hace un mes. Hermano, ¿qué don tienes? Algunos dijeron dones que ni siquiera están aquí en esta lista. Y yo sí me acuerdo, espero que ustedes también se acuerden, que dones que no existen, que ni la Biblia los menciona. Okay. Ahora, a la luz de esto, y bueno,
si todavía eso lo reducimos más, los dones permanentes, mis queridos hermanos, son 8. 8 son los dones permanentes, los que están ahí. Entonces, nosotros, como decía Pablo, ¿verdad? Ya en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, hermanos, ¿verdad? No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y ahí empieza todo el discurso. Entonces, yo quiero que tú te hagas esta pregunta, ¿sí? ¿Qué don tengo? ¿O qué dones tengo? Recuerden lo que también yo les he enseñado, que a veces nosotros pensamos que tenemos un don, pero no, Dios es generoso. Dios, o sea, lo que menos da Dios es un don, pero te puede dar 2, 3 o más dones. Hay hermanos que tienen muchos dones, ¿sí? Pero ni siquiera saben que tienen muchos dones. Entonces, ahora sí, con esto yo quiero, ¿sí?, que tú pienses, y no que me lo digas a mí, sino yo quiero que lo pienses para ti. Dios nos dio los dones para provecho, ¿eh? ¿Sí o no, Esli? Ella lo dijo, ¿eh? Para provecho espiritual. Ese es el propósito. Dios dio los dones para provecho espiritual, palomita, ¿eh? Entonces, tú necesitas servir a Dios, a tu iglesia, a tus hermanos, utilizando principalmente tus dones. Digo, lo puedes servir sin utilizar tu don, claro, pero ¿dónde vas a ser más provechoso, más útil y más a tener más éxito? Pues cuando ejerces tu don, claro está, ¿verdad? Es como tú, por ejemplo. Imagínate que por un momento fueras el director técnico de un equipo de fútbol, ¿no? Ahorita que acaban de pasar allá. Imagínate que tú tienes en la banca, no sé, digo, no sé si todos sepan de fútbol, pero bueno, los mejores futbolistas del mundo, pues creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Messi, Neymar, etc. Imagínate que tú los tienes ahí en la banca, ¿no? Y dices, bueno, pues a ellos no los voy a meter a jugar. Mejor voy a meter a jugar a mi compadre Pancho y al hermano Jacinto, que son mis compadres de toda la vida. Y esos que se queden en la banca. Y bueno, y tú vas a jugar, ¿no? Ya empieza el partido. Creo que tienes más probabilidades de que sea un buen partido, de que ganes, de que tengas éxito. Se utilizan hasta esos hermanos que tienen esos, a Neymar, ¿verdad? Y a Messi, que si utilizas a mi compadre Jacinto, que a lo mejor ni juega, ¿verdad? A lo mejor va a jugar 5 minutos y ya no puede caminar, ¿no? No se puede. Bueno, así es en las iglesias, hermanos. Tenemos que aprovechar nuestros dones espirituales de una mejor manera. Velo por esta parte. Dios te ha regalado, como ustedes dijeron hace rato, muchas cosas. La salvación, pero también te ha regalado dones para que los puedas ejercer, para que puedas servir, para que seas más útil y una utilidad con mucho provecho. Si tú no sabes ni qué don le estás diciendo a Dios, bueno, pues qué bueno que me diste este regalo, ahí lo dejo encerrado, lo huecho abajo de la cama o lo mando, ¿verdad?, ahí en la bodega de la casa. Porque creo que en todas las casas, sean chicas o sean grandes, todos por ahí tenemos un lugarcito, un cuarto, donde ponemos todas las cosas sin importancia. Echamos los triques, las cosas que ya no queremos. A veces como cristianos hacemos, Dios te dio un don, o dones, y tú agarras y dices, bueno, pues qué bueno, ahí lo dejo. No, hermanos, tenemos que aprovecharlo. Entonces, cada uno de nosotros debe de pensar, ¿sí?, ¿cuál es mi don? Y ¿cómo lo voy a ejercer en mi iglesia, con mis hermanos, para servir al cuerpo de Cristo? ¿Okay? Bueno, voy a poner un resumen, se los voy a mandar en el grupo de WhatsApp, anexo, ¿verdad?, al video de la predicación, para que ustedes vean ahí, les va a ser muy fácil de identificar. ¿Okay? Y yo espero que de aquí en adelante, pues nadie pueda pensar que tiene un don que ya no exista, o que tiene un don que no menciona para nada la Biblia. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Nos quedan 5 minutos. Yo estoy tratando de ser fiel al tiempo de predicación. Todavía tengo 5 minutitos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quieran que se resuelva ahorita? ¿Qué pasa si qué? Bueno, si eres consciente, si sabes qué don tienes, o sea, si no sabes qué don tienes y no lo haces, pues simplemente estás desobedeciendo a Dios. Porque Dios quiere que todos sirvamos. Dios quiere que ejecutemos nuestros dones, ¿no? Entonces estamos desobedeciendo a Dios, así como solemos desobedecerlo en muchas otras áreas, ¿no? O sea, Dios nos manda a predicar y si no predicamos, pues estamos siendo desobedientes. Dios nos manda a ofrendar y no ofrendamos, estamos siendo desobedientes. Y así, o sea, sería una desobediencia a Dios. Estaríamos en pecado, ¿no? ¿Alguna otra duda? O alguien que tenga, digo, a ver, ayúdenme, ¿verdad? Porque algunos de nosotros a lo mejor no decimos, ¿cómo le hago para saber cuál es mi don? Ya lo dijimos en una de las conferencias, ¿cómo sé cuál es mi don?
Ya sé que hay 8, ¿verdad? ¿Cómo sé cuál es mi don? A ver, hagamos memoria, ¿cómo sé cuál es mi don? Dijimos que la primera cosa para saber cómo es mi don, yo tengo que orar a Dios. ¿Sí? Tengo que preguntarle a Dios. Dios, ¿cuál es el don o dones que me diste? Segundo, yo necesito entregar realmente mi vida a Dios, ¿sí? Para estar en una plena comunión con Dios y que mis oraciones tengan una respuesta de parte de Dios. O sea, tengo que entregar mi vida a Dios. Tercero, tengo que practicar los dones. Tengo que ejercerlos. ¿Okay? Y a veces nos llevamos ¿cómo se llama? Sorpresas muy importantes para nuestra vida. A veces pensamos que yo tengo un don cuando en realidad no tengo eso, puedo tener otro. Y como tengo varios dones, esos dones a veces interactúan y me confundo. ¿Ok? Pero todos los cristianos tenemos dones. Entonces tengo que practicarlos esos dones. Y finalmente, ¿qué puedo hacer? Pues pedirle a los hermanos, a ver, ayúdame, ¿verdad? A ver, usted, hermano, ¿verdad? Emilio, ¿verdad? Usted que es un hermano grande, maduro en la fe, entendido, ayúdeme, dígame, a ver, ore conmigo. ¿Qué don piensa que tengo yo? ¿No? Tenemos que preguntar a los hermanos, ¿okay? Para poder saberlo, determinarlo y trabajar de una mejor manera. ¿Okay? Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Quedan 2 minutos aquí. De todas maneras, hermanos, les voy a cobrar lo mismo. Así es que, ¿quieren aprovechar los 2 minutos que quedan o nos vamos a orar? Bueno, el discipulado no es don. ¿Ok? Exactamente. Y eso va a ser notorio, en el cual vas a tener mucho éxito, ¿no? O un éxito más grande, ¿no? Que en cualquier otro. ¿Ok? Ok. Ok. Bueno. A lo que estás refiriendo es cuando vimos el don del pastor maestro. Bueno, yo les explicaba que en las copias de manuscritos del Nuevo Testamento, particularmente hablando de Efesios, ahí cuando nosotros leemos, si quieren vayan conmigo para que tengamos, porque esto es muy, pero muy importante, muy importante. Vayan por favor conmigo a Efesios capítulo 4. Versículo 12. Efesios capítulo 4, versículo 12. Dice, y él mismo, o sea, refiriéndose, ¿verdad?, a Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bueno, lo que yo les dije rápidamente cuando fue esa predicación es que en los mejores manuscritos no aparece esa I, le dice pastores y maestros, sino que es una palabra, bueno, son 2 palabras juntas. Esa I en griego es la letra kai, ¿okay? que se usa como I en español. Bueno, eso no existe en el griego. Entonces, un pastor y un maestro está hablando del mismo don. ¿Okay? Y yo les decía que en este caso un pastor maestro es una persona que además de que tiene un cuidado especial por las ovejas, también es una persona que tiene el don de la enseñanza, porque pastorear significa alimentar, sustentar. Entonces es una persona que tiene en su don, incluye esas 2 principales cualidades o características, que por una parte ama y cuida tanto a las personas y que por otra parte las enseña. Okay, bueno. Como ese don del pastor maestro es un don dado a la iglesia, como todos los demás, y está limitado únicamente a varones. No me quiero extender mucho, pero si ustedes van, por ejemplo, a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo número, Primera de Timoteo, capítulo 3, dice así, voy a leer varios versículos, dice, palabra fiel, si alguno, ¿okay? Y ese alguno es masculino, anhela obispado, el cual es masculino, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, ¿okay? Y nuevamente es masculino,
sea irreprensible, masculino, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahí están todas las características de un pastor, y una de esas es que es puro masculino. No habla en ningún lugar de algo que sea femenino, ¿ok? Entonces, hoy en día el don de pastor maestro y ese cargo tiene que ser ocupado por varones. Ahora, si ustedes estudian un poco más, si regresan un poquito a Primera de Timoteo capítulo 2, de los versículos 12 al 15, encontrarán uno de los roles principales de la mujer. O sea, ¿cuáles los ámbitos de la mujer? O sea, una mujer puede hacer prácticamente cualquier cosa dentro de la iglesia del varón, siempre y cuando no haya varones, ¿no? Por ejemplo, lo que ustedes hacen también. Por ejemplo, en el ministerio de mujeres, las mujeres se enseñan, se exhortan, tal, y obviamente una de ustedes pasa eso, pero ¿a quiénes está enseñando? A puras mujeres, ¿ok? O sea, sí lo pueden hacer, pero no sería correcto que una mujer lo hiciera, ¿verdad?, públicamente cuando hay varones, porque esa responsabilidad es para los hombres. Y esto no tiene nada que ver, porque acuérdense que todo esto se escribió hace aproximadamente Primera de Timoteo, según aquí mi Biblia de estudio que tengo, bueno, pues fue allá por el año 54, ¿no? Entonces, ahí en ese tiempo todavía no existía nada de lo que hoy en día está en boga, ¿no? O sea, esto no tiene nada que ver con ideología de género, simplemente son directrices de Dios. ¿Okay? Muy bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Cuál? Ah, ok. Sí, adelante, síguele. Okay. Esa es una sola referencia, a muchas más. Digo, esa no es totalmente, ¿no? La base, pero eso es para la iglesia de Dios. O sea, en este caso no hay don del pastor maestro dado por Dios a mujeres, ¿no? Sería una contradicción para él. Ok, bueno. Hermanos, pues ahora sí, si no tienen más dudas ni preguntas, aquí terminamos con este estudio. Se los mando, les voy a mandar un resumen y con unas cuantas preguntas para que les ayuden a determinar cuál es el don espiritual que ustedes tienen y que puedan ustedes determinar para poder ejercer sus dones. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias te damos en esta mañana, bueno, tarde ya, pues Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sin duda alguna tú has dejado escrito toda esta porción de la Escritura para nuestra enseñanza. Padre, fortalécenos para ser cristianos obedientes, cristianos, Señor, diligentes, y que podamos investigar cuál es nuestro don y una vez dones, y una vez sabiendo cuáles son nuestros dones, podamos ejercerlos, Señor, para el aprovechamiento, Señor, y la edificación de toda nuestra iglesia, y que podamos crecer siendo una iglesia fuerte, una iglesia, Señor, que sea como tú quieres en tu palabra, una luminaria en medio de este mundo, de esta generación perversa, y así poder alcanzar a las personas que no te conocen para el reino de Cristo. En el nombre del Salvador Cristo Jesús te pedimos todo esto y te lo agradecemos de antemano. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes.